Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos, mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a hacer estos lindos ramos de dulces especial para el Día del Padre con este lindo cono con corbatita y botones simulando la camisa que espero te guste y lo realices. Pero antes de comenzar el video me gustaría hacerte una cordial invitación para que te suscribas al canal, dejes tu comentario o sugerencia, le des like, compartas con amigos, conocidos y familiares y ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es tener una cartulina en color negro de 40 por 40 y yo aquí lo voy a poner de esta manera y voy a comenzar a hacer lo que es el cono y una vez que lo tenga así como lo necesito voy a soltar esta pieza o esta pestaña, voy a aplicar silicón caliente en ella y voy a pegar encima de la otra sosteniendo para que el silicón se seque y así nos quede pegado nuestro cono. Aquí yo tengo estos dulces que yo le voy a poner, tú puedes ponerlos de tu preferencia. A estas barritas yo le puse un palito de brocheta y pues yo voy a empezar aquí con estas frituras. Van a ir así hasta el fondo. Voy a aplicar silicón caliente en la cartulina y lo voy a pegar así de esta manera. Ahora voy a acomodar este chocolate. También le voy a aplicar silicón caliente en la parte de atrás y de lado y lo voy a pegar para que quede así, que no tape mucho a las frituras de atrás. Aquí como puedes ver voy a acomodar estas barritas, pero antes voy a aplicar silicón caliente enfrente de ellas y voy a pegar esta otra pieza del mismo producto. Después los voy a meter así. Voy a aplicar silicón caliente sobre las frituras y vamos a pegar. También yo aquí tengo este chocolate, yo lo voy a poner aquí. De igual manera voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar. Tengo también este otro chocolate y va a ir aquí. Voy a aplicar silicón y lo vamos a pegar con el de atrás. Y así nos va quedando acomodado nuestro ramo de dulces. Aquí yo voy a meter esta paletita payaso y voy a aplicar silicón caliente de este lado y le voy a dar vuelta para que así se vea la carita de la paleta. También aquí voy a introducir esta paleta. Esta no la voy a pegar pues porque ya queda fija. Ahora voy a ocupar un cuadro de cartulina de color blanco y esta mide 15 por 14 y mi regla. Aquí voy a medir y voy a partir a la mitad poniendo un punto. Después voy a poner mi regla en diagonal y voy a llevar ese punto trazando una línea hasta la esquina del cartón y lo mismo voy a hacer por el otro lado. Y una vez que está hecho esto, vamos a recortar con la tijera en donde marcamos. Así he obtenido este triángulo de color blanco. Ahora voy a ocupar cartulina negra y esta mide 15 por 16. La voy a doblar por la mitad y voy a marcar. Después voy a recortar con la tijera. Así me han quedado estas dos piezas. Ahora voy a empatar las partes blancas y las partes negras hacia afuera. Voy a estar haciendo un corte esquinado de esta manera y de nueva cuenta para que nos quede un tipo triángulo. Y voy a hacer lo mismo abajo pero llevando hasta la esquina del cartón y me han quedado estas piezas que van a ir aquí en la pieza o en el triángulo de color blanco. Aquí voy a aplicar silicón caliente una línea y vamos a pegar esta primera pieza de color negro así de esta manera. Voy a volver a aplicar silicón caliente y vamos a pegar la otra pieza por el otro lado. Ahora voy a recortar con la tijera las piezas que sobresalen para que quede parejo. Y de este lado igual voy a recortar las puntas para emparejar y así nos estará quedando esta pieza. Ahora voy a aplicar silicón caliente en ella
y vamos a pegar así de esta manera. Ahora voy a necesitar un rectángulo de foamy escarchado en color rojo de 4 por 8 centímetros y voy a tomar mi tijera y voy a ondular aquí en donde tiene las puntas. Así me ha quedado mi pieza. También voy a ocupar una tirita de foamy de medio centímetro de ancho y aquí, como puedes ver, arrugué mi pieza o mi rectángulo que tenía. Voy a arrugar así de esta manera, acomodando hasta lograr obtener lo que es un moñito, y después voy a poner esta tira de foamy escarchado en medio. Ahora voy a voltear y voy a aplicar silicón caliente en la tira y en los dobleces que quedaron. Voy a recortar el exceso de foamy, le voy a dar vuelta y voy a aplicar silicón caliente en el moñito y lo vamos a pegar aquí de esta manera. Nos estará quedando. También voy a ocupar un par de círculos de 1 centímetro de diámetro. Les voy a aplicar silicón caliente y los voy a pegar abajo del moño. Así me ha quedado mi ramo. Ahora voy a poner esta flor de color blanco que hicimos en un video anterior. Esto es pues para decorar o darle otro toque. También aquí yo tengo este letrero que dice papá, y de igual manera lo voy a colocar aquí de esta manera. Voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar detrás del chocolate, y para asegurar un poco más voy a tomar un trozo de cinta Durex y lo voy a pegar. Y así habremos terminado este lindo proyecto que está muy bonito, muy económico, fácil de hacer, ideal para regalar a nuestro papá, o igualmente te sirve para que hagas negocio y los vendas. Te invito a hacer los tuyos. De igual manera puedes cambiar el tono del moño y de la cartulina. Como yo, aquí tengo este mismo arreglo, pero si te das cuenta yo le cambié la flor, que es roja. El moño lo puse en color negro con círculos negros o botones negros, y hasta el letrero tiene diferente color. La verdad pues esto es una idea que espero te haya gustado. Y si es así, te invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas_lis, o sígueme en TikTok @manualidadeslis. También no olvides suscribirte y dejar tu like. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Bye. ¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal. En esta ocasión vamos a hacer estas azucenas de foamy, que es una manualidad muy fácil, sencilla, económica, ideal para decorar nuestra casa. Sin más, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestra plancha de ropa, y como puedes ver aquí yo tengo estos moldes, que es una hoja de azucena y sépalo. Una vez que los tengo así, voy a cortar foamy en color verde, lo voy a calentar por ambos lados y voy a marcar lo que es la hoja, poniendo encima del molde el foamy caliente y aplicando un poco de presión para que esta hoja quede marcada. Así me quedó. Ahora vamos a seguir con la hoja de azucena. Para este voy a ocupar foamy en color blanco y de igual manera lo voy a calentar por ambos lados. Después lo voy a poner encima de mi molde y de igual manera voy a aplicar presión, y lo mismo vamos a hacer con lo que es el sépalo. Ahora que ya tengo mis piezas marcadas, las voy a recortar por todo el contorno con la tijera.
Así me han quedado mis piezas. Ahora voy a trabajar con el molde de la azucena y voy a ocupar los colores gis pastel. Como puedes ver, voy a ocupar naranjado y una esponja. Y ahora voy a comenzar a pintar esta parte de en medio. Y después voy a ocupar también gis pastel en color verde y de igual manera voy a pintar para que me quede así. De estas piezas voy a ocupar lo que son 6. Aquí como puedes ver yo ya las tengo hechas. Ahora vamos a trabajar con la hoja. Aquí voy a ocupar un marcador en color verde y voy a empezar a rayar la hoja así como puedes ver, y con un cacho de foamy o con una esponja vamos a difuminar para que el tono de verde quede diferente. Así me queda mi hoja y como puedes ver sigo delineando y voy a volver a difuminar un poco. De las piezas de la hoja verde voy a ocupar 3. Y ahora sí vamos a ocupar nuestra tijera y un cuadro de foamy. Voy a recortar una pequeña tira y un círculo en color café. Esto pues lo voy a reservar un momento. Aquí voy a empezar a echar silicón en la orilla de mis pétalos de la mitad hacia abajo y voy a comenzar a pegarlos uno por uno así hasta terminar. Ya terminé de pegar mis pétalos y me queda este abanico. Ahora vamos a juntar para que nos quede armada nuestra flor. Por último vamos a volver a echar silicón en el último pétalo y vamos a pegarlo del otro lado con el pétalo primero. Y una vez que lo tengamos así vamos a apretar un poco y dejar secar, y de esta manera habremos obtenido nuestra azucena. Ahora voy a hacer el tallo. Aquí como puedes ver tengo un trozo de alambre galvanizado 25 centímetros calibre 22 y una tira de foamy de 4 centímetros por 7 de largo, y aquí como puedes ver apliqué silicón al foamy y voy a pegar lo que es al alambre. Después voy a tomar mi esponja y gis pastel en color verde para difuminar o para darle color a esta pieza que va a ser parte del centro de nuestra flor. Aquí así me queda. Ahora voy a comenzar a hacer rollito el foamy y a aplicar silicón para que este rollito quede pegado y asegurado. Ahora vamos a trabajar con la tira, es de medio milímetro por 7 de largo, y el círculo pequeño de foamy. Voy a aplicar silicón caliente en el círculo y voy a pegar a la tira para que esta me quede así. De estas voy a ocupar entre 7 y 8 tiras que van a ser los pistilos de mi flor. Ahora voy a comenzar a aplicar silicón caliente en las pequeñas tiras y a pegar en el centro que hicimos anteriormente. Así tendremos armado lo que son los pistilos de nuestra flor. Ahora voy a ocupar otra tira de foamy en color blanco difuminada con gis pastel en color verde. A esta le voy a aplicar silicón caliente. Mi tira mide 3 centímetros y medio por 6 de largo y como puedes ver estoy pegando aquí. Voy a rodear los pistilos para que estos queden asegurados y no se zafen. De esta manera habremos obtenido el centro de nuestra flor. Ahora voy a ocupar cinta floral en color verde y voy a empezar a forrar lo que es el tallo de nuestra flor. Una vez que lo tenga forrado, vamos a meter este tallo aquí en medio para ver cómo queda nuestra flor, y como puedes ver aquí está quedando así. Voy a acomodar más para que quede un poco presionadito
y una vez que lo tenga como a mí me gusta, así, ni muy flojito ni muy apretado, voy a aplicar silicón caliente en esta parte del pistilo y voy a pegar en la flor para que ya nos quede asegurada. Así nos ha quedado nuestra flor. Ahora vamos a perforar el sépalo, lo vamos a introducir aquí y una vez que lo hayamos introducido le vamos a aplicar silicón caliente en estos 5 pétalos o partes y las voy a llevar hacia arriba para que queden pegadas con la flor y así nos estará quedando nuestra azucena. Aquí yo tengo otras 4 piezas del mismo pétalo de la azucena y a estas les voy a aplicar silicón caliente desde la esquina de arriba hacia abajo. Estos pétalos los voy a ir pegando poco a poco, uno por uno, hasta que termine y esto va a ser un capullo. Aquí ya terminé de pegar todas estas piezas y así me queda mi capullo. Ahora voy a tomar gis pastel en color naranja y la esponja y voy a empezar a darle color en medio de las hojas. Así nos habrá quedado nuestro capullo. Ahora voy a ocupar una tira de foamy de 4 centímetros por 8 de largo y voy a pegar un trozo de alambre galvanizado calibre 22 forrado con cinta floral en color verde y aquí, como puedes ver, estoy haciendo un rollito que va a ir en medio de este capullo. Lo voy a medir y veo que queda más o menos. Aquí así me quedó. Ahora voy a cortar el exceso de este capullo para que quede parejo y voy a empezar a introducir este rollito en color blanco. Veo que queda bien, ni muy apretado ni muy flojo. Ahora voy a aplicar silicón caliente y voy a comenzar a meter el foamy para que este ya quede asegurado. Aquí voy a aplicar una gota más de silicón para asegurar bien el alambre y el foamy. Después voy a introducir un sépalo y de igual manera que hicimos anterior voy a echar unas gotas de silicón a la pieza y voy a pegarlas en lo que es nuestro capullo y así me estará quedando. Ahora la hoja en color verde, voy a tomar alambre delgado forrado de color verde, voy a aplicar una pequeña línea de silicón y voy a pegar o adherir en medio de esta hoja. Así mismo voy a hacer con las demás piezas de la hoja. Vamos a comenzar a armar nuestra flor. Aquí yo hice también otra azucena con el mismo procedimiento.
Primero lo que voy a hacer es poner esta hoja aquí y con un trozo de cinta floral en color verde voy a empezar a unir lo que es la hoja y la flor. Voy a proseguir uniendo la otra azucena, de igual manera voy a acomodar y voy a cortar un trozo de cinta floral en color verde y aquí como puedes ver ya estoy asegurando las piezas para que se haga una sola. Y así vamos a proseguir hasta terminar de unir lo que son las siguientes dos hojas y nuestro capullo con nuestra cinta floral. Así de esta manera habremos terminado de unir nuestras flores azucenas y así nos queda esta linda ramita que es una sola pieza, pero pues las flores las fuimos uniendo poco a poco. La verdad que queda muy linda, ideal para decorar nuestra casa, para poner en un jarrón. Y no me queda más que invitarte a suscribirte a mi canal, comenta, comparte, da like. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Bye. Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer estas lindas gorras dulceros, ideal para regalar a papá ahora que se acerca su día, o de igual manera para regalar a un amigo o vender. Comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es una hoja blanca, el fondo de una botella de plástico y un lápiz, y aquí como puedes ver estoy marcando la circunferencia de la botella y después voy a poner a la mitad de la que ya marqué y vuelvo a marcar y así nos queda esta plantilla. Ahora voy a recortar por todo el contorno y después la voy a pasar en foamy, de igual manera voy a marcar y recortar. Aquí ya tengo mi plantilla hecha, ahora voy a ocupar un marcador en color verde y aquí como puedes ver voy a delinear todo el contorno de mi pieza. Así me queda delineada mi pieza. Ahora voy a utilizar el fondo de la botella y como puedes ver le voy a echar dulces. Tú le puedes echar chocolates o algún dulce de tu preferencia, y una vez que ya los hayas echado los dulces vamos a echar silicón caliente en toda la orilla de la botella. Y ahora que ya tiene silicón le vamos a pegar una hoja blanca. Voy a voltear y voy a dejar que seque un poco el silicón. Una vez que esté seco vamos a recortar el exceso de la hoja con la tijera.
Así nos quedan sellados nuestros dulces. Ahora voy a aplicar silicón caliente en la hoja y después voy a adherir esta pieza al foamy. También voy a necesitar tiras de foamy escarchado en color verde de 1.5 centímetros. De estas voy a ocupar 4 piezas. Y como puedes ver, aquí voy a pegar esta así cruzada, voy a echar en un extremo silicón caliente, voy a pegar y voy a acomodar más o menos. Una vez que tenga acomodado como necesito, voy a recortar el excedente de foamy y le voy a echar otra gota de silicón en este extremo y voy a pegar. Así voy a situar otra tira más para que quede cruzada. Voy a poner una gota de silicón en medio de las tiras para que queden fijas, y una vez que lo tenga así, ahora voy a necesitar un círculo de 2 centímetros de diámetro y lo voy a pegar en medio de las 2 tiras. Ahora con las tiras restantes voy a poner silicón en una orilla de la gorra y voy a comenzar a pegar esta tira por todo el contorno de mi gorrita. Así habremos obtenido nuestros dulceros en forma de gorra, una idea diferente para regalar a papá en su día. De igual manera lo puedes vender, es algo muy novedoso. Yo hice esta otra gorra de color amarillo, aquí le puse feliz día. De igual manera tú puedes hacerlas de diferentes colores, ponerles algún otro detalle o diferente adorno. Y pues no me queda más que decirte que si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal, comenta, comparte, da like. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.